Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un cafecito de conciencia. Los saluda con mucho gusto Mike Arián desde la Ciudad de México. Saludándolos con muchísimo gusto en este martes 24 de agosto. Ya estamos, híjole, el año ya se nos está yendo de volada, ya súper rápido. Pero pues aquí andamos muy gustosos de poder compartir en esta noche. Veo que ya les están notificando que ya estoy por acá presente. Por favor, háganme saber desde qué parte del mundo se conectan. Veo que ya se empezaron a conectar. Muchas gracias a todos y a todas los que se están haciendo presentes en este momento. Salúdenme, por favor, salúdenme, escríbanme desde qué parte del mundo se encuentran. Y yo mientras lo voy abriendo aquí en pantalla grande para poderlos ver y leer a todos. Para que los pueda ver y empezar a leer a todos los que se están conectando. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Veo que ya empezamos a subir numerito. Gracias por estar aquí. Hoy tengo un tema que yo creo que, como siempre, son temas que no pasan de moda. Son temas que ayudan mucho, pero que pues ciertamente como que ya después del tema de tanto encierro, de la incertidumbre de lo que fuera a pasar con estos temas de pues del bichito de moda, que si la vacuna, que si no la vacuna, y nuestra convivencia diaria, sobre todo este tema de la convivencia diaria, pues sí hace que de repente nosotros pues necesitemos un poquito de ayudita en la parte emocional. Entonces háganme saber si están por ahí presentes, si me escuchan. Si me escuchan, si andan por ahí presentes, porque no los leo, ahí están. Querido Alan, ¿cómo estás? Virginia, muy buenas noches hasta Tijuana. ¿Cómo se encuentran? Lulis, gracias por estar aquí. Ya lo saben, compartan este video por favor con sus amigos, con su familia, sus seres queridos. Etiqueten a las personas que consideren que esta información pueda serles de utilidad. Háganme saber si me escucho bien, si me ven bien, para proceder pues obviamente con nuestro cafecito de conciencia de esta noche. Oigan, no sé, por algún motivo aquí en pantalla no lo puedo ver. O sea, veo que están conectados y todo, pero no logro ver mi pantalla. Entonces, pues no sé si sea un tema a lo mejor como del navegador de Facebook. Pero, pues déjenme lo vuelvo a abrir. Y si es así, pues ya nos vemos por acá. Y si no, los voy leyendo desde acá. Un abrazote. Ya te vi en tiempo doble. ¿Cómo estás, mi querido Ivonne? Muy buenas noches, mi querida Nat Angulo. Besos. Adrián Alejos, ¿cómo estás? Prima Virginia Martínez, Berenice García, gracias por estar aquí, por llegar. Joyce Saldaña, saludos hasta Perú. Un abrazote a toda la gente linda del Perú, de Ecuador también, de Colombia, que nos están acompañando también esta noche. Aquí puntual para nuestro cafecito. Díganme con qué me acompañan. Esta vez yo los acompaño con una rica agüita de Jamaica. Muy buena, muy diurética. Cuéntenme con qué me están acompañando esta noche, porque esto es importante. Con qué estamos haciendo este ambiente de cafecito de conciencia, ya que esto pues obviamente nos ayuda a hacer esta idea de grupo, esta idea de familia de cada martes. Y a raíz de lo que te venía comentando justamente de pues lo que a veces ocasiona el encierro, lo que a veces nos ocasiona este tema de pues a veces mirar ciertos conflictos de manera repetitiva o de llegar a tener a veces desacuerdos, pues es importante que podamos profundizar en lo que es nuestra gestión emocional. Todo el tema referente al manejo de nuestras emociones es importante. Entonces yo quisiera compartirte el día de hoy esta frase que dice más o menos así. La inteligencia emocional representa el 80% del éxito en la vida. Esta frase es de Daniel Goleman, el autor del libro, del famoso libro Inteligencia Emocional, y me parece muy buen tema que empecemos a abordar también aspectos de inteligencia emocional. Y aunque esto pudiera ser, amigos, de repente un tema como muy de pues a lo mejor como más psicológico, más de desarrollo personal. Es cierto que cuando nosotros también empezamos a entrenar o trabajar nuestra parte espiritual, necesitamos hacer un reconocimiento de nuestras emociones. Necesitamos como que empezar a identificar y ubicar que no hay emociones buenas ni malas, de que este argot espiritual muchas veces nos ha mencionado de que hay emociones buenas y emociones malas y que tienes que evitar las malas porque tienes que estar vibrando alto, pero la realidad es de que todo el tiempo estamos viviendo emociones y no podemos descartar que el hecho de que aparezca un enojo, una tristeza, un miedo, una ira, no representen nada. Entonces, la intención de este cafecito de conciencia justamente es tratar de entender qué pasa con nuestras emociones, cómo desarrollar esta inteligencia para nosotros y de esta manera pues también lograr mejor calidad de vida.
Por lo cual quisiera que por favor me regales tus corazoncitos, me regales unos likes aquí en Facebook. Si estás viendo este video en diferido, ya lo sabes, regálame un like arriba, suscríbete a mi canal, también activa las notificaciones con la campanita que te va a aparecer ahí en YouTube. Y no dejes tampoco de regalarme unas estrellitas. Si deseas donar estrellitas aquí al canal, pues será de muchísima ayuda. Muchísimas gracias por sus participaciones. Buenas noches, mi querida Silvia Reinhardt, qué gusto verte, tenía tiempo que no te veía. Claudia Mendoza, Lupis Fuego, Lupe Gaona, gracias por estar aquí. Dalia Edith, saludos, buenas noches. Berenice, que ya también estamos por acá. Claudia Mendoza, Lorena. Qué impresión de baches y baches en el sur. Yo te acompaño con mi novio en el coche. Ah, pues saludos a ti y a tu novio. Ahí en el coche. Y mira, Ciudad de México es la ciudad de los baches. Entonces acá en el norte no es tan distinto de allá en el sur. Pero espero que lleguen bien a casa, lleguen bien a su destino. Un abrazo para ustedes. Jimena Hernández, gracias por estar aquí. Y a todos y a todos los que se están conectando, por favor compartan este video, compártalo con sus seres queridos, su familia, con todos aquellos que consideren que esta información sea útil, o etiquétenlos aquí en el video o compártanlo en sus grupos, porque esto me ayuda mucho a que podamos tener una mayor difusión. ¿Cuántas veces te has desbordado emocionalmente en una situación difícil? En una situación que a lo mejor no tengas el control, algún tema con la familia, con tu jefe directo, tu jefa en el trabajo, con tu pareja, con tus hijos. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a este tema de desborde emocional? Yo quisiera saberlo, y es más, te invito a que por favor lo escribas aquí abajo, porque esto nos va a abrir el campo para entender cómo manejamos nuestras emociones. Y justamente aquí en nuestro cafecito de conciencia lo que vamos a ver es eso, cómo podemos trabajarlas. Y es que, como te decía al principio del programa, se habla mucho de que tus pensamientos crean tu realidad, y es cierto, que la mente es todo lo que atraemos, sí es cierto, que tus creencias definen tu vida, y es muy cierto, pero en realidad somos primordialmente seres emocionales. Los pensamientos, obviamente, en nuestra parte mental influyen muchísimo, pero somos seres primordialmente emocionales, y esto lo que hace es que todo el tiempo estemos viviendo, transminando, transmutando, transformando nuestra energía en las emociones que vivimos siempre. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos aprender de nuestras emociones, aprender cómo gestionarlas, cómo manejarlas, cómo canalizar todo esto que sentimos para lograr el equilibrio y también tener esta armonía interna y externa. Entonces, como verás, no solamente se trata de un tema de aprender a gestionar tus pensamientos y empezar a controlar cómo son nuestros temas de creencias, sino también cómo vivimos nuestra energía emocional. El hecho de poder nosotros desarrollar esta inteligencia emocional, que bien pudiera ser un tema de vida, creo que es algo que a todos nos toca y en algún momento creo que todos llegamos a desbordarlo, me incluyo por supuesto. Pero es cierto que cuando pones un poquito más de conciencia en ello, logras evitarte problemas, logras como quizás no evitar discusiones, pero sí por lo menos lastimarte o lastimar a otras personas. Y eso es muy bueno, porque entonces permites que tus relaciones personales, tus relaciones también contigo mismo, contigo misma, se conviertan cada vez más nutridas y no estés lastimando gente, ¿no? Entonces, la invitación de este programa es que podamos justamente llegar a ese equilibrio, a esa felicidad o a esa creatividad para ayudarnos a gestionar nuestras emociones. Entonces te quiero pedir que por favor me anotes aquí en los comentarios si has vivido recientemente algún desborde emocional o has tenido algún asunto en el que quizás en el trabajo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, los vecinos o en tus experiencias del día a día tuviste que explotar o simplemente las cosas se salieron de control. Esto nos va a ayudar muchísimo. Vente, Darwin, a ver si quieres salir en pantalla. Sí, sí quiere salir el chamaquito. Bueno, se me subió aquí, déjenme a ver si lo puedo cargar. Vente. Para que lo salude en pantalla el chamaco. Mira, aquí anda mi gatito. Saluda, Darwin. Hola. Ándale, ya. Vete a jugar. Las emociones, amigos. Lo que estábamos platicando es que las emociones no son buenas ni malas. Las emociones tienen una razón de ser en nuestro cuerpo y surgen justamente por el movimiento de la energía. Las emociones son energía. Entonces, si por ejemplo en algún momento de nuestra vida tenemos miedo se va a referir a un momento en el que nuestro cuerpo requiere ponerse alerta ante una situación de amenaza.
Si nuestro cuerpo, por ejemplo, se enfrenta a algún enojo, alguna ira, también es una respuesta de defensa. ¿Por qué? Porque sentimos vulnerada una parte de nosotros. Y si en determinado momento sentimos tristeza, es un aviso del cuerpo que nos está justamente explorando para permitirnos sentir y regresar a nuestro centro. Fíjate qué emociones te hablé: el enojo, la tristeza y el miedo. ¿Por qué? Porque normalmente en el argot del temas de espiritualidad, de conciencia, chakras, vibra alto, normalmente te dicen que son emociones negativas o emociones que no deberíamos de sentir. Y no va por ahí. En realidad es que todo el tiempo nuestras emociones nos están diciendo qué está pasando dentro de nosotros. Entonces, la intención del programa es compartirte 4 claves. Cuéntame si quisieras conocerlas aquí en los comentarios. 4 claves para gestionar adecuadamente tus decisiones. ¿Sale? Mientras te voy leyendo: Silvia Cepeda, bienvenida. Lupis Fuego, gracias. Tengo tendencia a implosionar. Ok, querida Silvia, te va a ayudar muchísimo este programa. Judith Ramírez, Henry López, gracias por estar aquí. Qué bonito gatito. Sí, es mi gatito que ya se vino a bañar. En lugar de querer aparecer en pantalla, nada más se me puso aquí al lado y miren, está bañándose el canijo. Bueno, saludos, gracias Lulis por compartir el video. Nora, muchas gracias. JM Racos, gracias por estar aquí. Un abrazote. Luna Aguilar, qué gusto verte, hace mucho que no te veía. Gracias por estar. Saludos hasta también aquí en Ciudad de México. Y a todos y a todas los que están compartiendo este video, gracias por sus corazoncitos, sus likes, gracias por compartir, gracias por su pulgada arriba. Estoy enojada, tengo COVID. Claudia Mendoza, ok, este video te va a ayudar un montón. Te va a ayudar un montón, sobre todo para que no canalices el enojo en otra enfermedad. Yo en algunas ocasiones les he platicado que los casos de descodificación que he tenido con respecto a COVID o con pacientes COVID justamente tienen que ver con miedo reprimido aunado a una tristeza muy profunda. Fíjense, les hablé de miedo, ira y tristeza. Entonces, vamos a entender cómo podemos nosotros gestionar nuestras emociones de manera adecuada. Número 1, vamos con el paso número 1. El paso número 1, o digamos la táctica número 1, y si van en orden consecutivo, es: primero, comprende que tus emociones son neutras. Esto ya te lo venía platicando, las emociones no tienen polaridad. Cuando tienen polaridad ya son los sentimientos. Los sentimientos como tal es una emoción mezclada con otra y que ya tiene una interpretación mental. ¿Sí? Un sentimiento ya es una expresión nuestra que tiene una interpretación o que pasó por el filtro de la mente y que normalmente responde a una mezcla de varias emociones a la vez. Verás, hay 5 emociones básicas. ¿Sí? Hay autores que mencionan que son 6, hay quienes otros dicen que son 7 básicas, pero la realidad es que las emociones son neutras. No quiere decir que sean buenas o malas, más bien ciertamente las emociones, algunas son cómodas y otras son incómodas, pero no porque sean incómodas significa que sean malas, ¿ok? Eso es número 1. Y número 2, entendamos que bueno, a veces la incomodidad de las emociones justamente te van a llevar a que puedas aprender algo de ellas, que observes algo que está sucediendo dentro de ti, que está sucediendo algo en tu cuerpo y que necesitas empezar a atender porque por algo se está moviendo. La intención, obviamente, de entender que las emociones son neutras es comprender que detrás de ellas siempre hay un mensaje. Siempre hay un mensaje, y en mi experiencia clínica lo que me he dado cuenta es que normalmente esas emociones que se detonan en nosotros van ligadas a una herida de infancia. Van ligadas a alguna experiencia que no supe gestionar normalmente en mi historia de infancia o en el vientre de mamá o en la historia de mis ancestros. ¿Sí? Es importante que podamos saber qué es lo que comunican cada una de nuestras emociones. Ellas son un regalo maravilloso de nuestro cuerpo que nos guía y nos orienta para saber que algo está sucediendo a nivel interno y que debe de atenderse. Entonces, primero, entender que nuestras emociones son neutrales. Quitémonos la idea de que las emociones son negativas, ¿ok? Número dos, permitirnos sentir. Ahorita, por ejemplo, los que expresaron: oye, es que estoy enfadada porque me enfermé de COVID, es permitirnos sentir el enojo. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente nos educan, toda nuestra crianza, la educación tradicional, nos ha llevado a reprimir emociones. Si te has dado cuenta, normalmente te dicen: las niñas no rezongan, los niños no contestan, niño malo, niña mala, si le contestas o te enojas, o si te pones triste, ya, levántate, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? O te pegas y te pones a llorar y resulta que no llores, no chilles, no llore. Y normalmente esta crianza o esta educación tradicional no nos enseña
justamente a gestionar las emociones. Te convencen, o más bien nos convencen, de que hay sentimientos que no debemos experimentar. Justamente porque es de niños malos o de personas maleducadas o que pueda ser una vergüenza para la familia o simplemente porque tienes que encajar en ese momento en algún grupo social. Llámese familia, llámese la escuela o el grupo de amigos. Entonces, si te das cuenta, como que de entrada no te enseñan a que tienes que comprender tus emociones, sino que más bien te dicen que las tienes que reprimir. ¿Por qué? Porque no son estados deseables. ¿Y qué es lo que sucede? Te da tristeza, te pones muy triste y lo primero que haces es agarrar el bote de helado como en las caricaturas y empiezas a canalizar esa tristeza comiendo porquerías. O te dicen que estás enojado y lo primero que tienes que hacer es vete a correr, vete a hacer ejercicio o algo. Y es algo, creo que bastante bueno, en lugar de ir a gritarle a la cara a la persona con la que estás enojada, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esto? Que nos permitamos sentir las emociones, permitamos darnos cuenta qué es lo que está pasando a nivel interno, qué es lo que se está moviendo con ese enojo, con esa tristeza, con esa ira, con ese rencor, con ese miedo, con ese pavor, porque el reprimir las emociones lo único que va a hacer es asfixiar la emoción, es asfixiar lo que sentimos y por consiguiente solamente vamos a aplazar su expresión. Y tú sabes, porque lo hemos compartido en distintas ocasiones en Café de Conciencia, que una emoción no expresada, una emoción reprimida o callada va a salir de tu cuerpo de otra manera. Y normalmente cuando una emoción no se gesta de manera adecuada, se va a convertir en una enfermedad o se convierte en un síntoma de comportamiento, ¿no? En un conflicto conductual, o se va a convertir en una lealtad familiar. Se convierte en un síntoma que no nos gusta tener, en algo que no es deseable tener en nuestra vida. Entonces, bueno, lo que necesitamos primero comprender es que nuestras emociones son legítimas. Validar qué es lo que sucede, validar nuestro enojo, validar nuestra tristeza, validar nuestra decepción, nuestra alegría, validar el amor que sentimos y que estas emociones como grandes compañeros, compañeras de nuestro cuerpo, tienen pleno derecho a existir. Tienen todo el derecho de existir. Entonces, el segundo paso, primero reconocimos que son neutras, después aceptar que lo que sentimos es este gran paso para entender la emoción, entender qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo interno. No aceptarlo, entonces va a implicar una confusión que va a terminar viviendo dentro de nosotros. Yo te quisiera preguntar, anótame aquí en los comentarios, ¿sueles expresar tus emociones? ¿Sueles canalizarlas de alguna manera o te las comes? ¿O las reprimes? ¿O vas y se las restriegas al primero que se pone enfrente? Platícame en los comentarios. Creo que todos en algún momento hemos hecho o un extremo o el otro, ¿no? O nos encerramos, nos metemos en pánico, en miedo, o terminamos explotando y tirando shit a todo el mundo alrededor. Ok, los voy leyendo. ¿Qué pasa en nuestra conciencia? ¿Puede eliminarla para que no nos genere problemas? No, cariño, las emociones no se eliminan. Las emociones se comprenden y se trascienden, se tienen que sacar, ¿sí? Por ejemplo, yo te decía ahorita, el enojo. Si te enoja algo, puedes a lo mejor agarrar un cojín y golpearlo. Irte a lo mejor al spinning, al boxing o alguna actividad que implique movimiento y empezar a mover tu cuerpo, ¿no? O golpearle el costal. Inclusive hay personas que dicen, si estás muy enojado, enojada con alguien, agarras un cojín, una almohada, le pegas el rostro de la persona con la que estás enojada, lo imprimes y le empiezas a golpear. ¿Por qué? Porque es una manera de sacar saludablemente toda esa energía, ¿no? Por ejemplo, la tristeza, maneras saludables de expresar la tristeza es justamente validar y anotar qué es lo que estoy sintiendo. Empezarlo a escribir es una manera muy sana de poder validar qué es lo que está pasando. Y ojo, escribirla obviamente como una forma de expresión, de sacar lo que sentimos y no expresarlo a lo mejor haciéndonos víctimas dentro de redes sociales, ¿no? Que eso también es una señal de alerta, de algo que está pasando porque estoy demandando atención, ¿no? Si por ejemplo tenemos miedo, es necesario expresarlo, mover el cuerpo, sacudirnos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir entonces que no nos traguemos de emoción. La emoción no se elimina, cariño, las emociones se trascienden, se comprenden y se viven. ¿Sí? Una vez que se trascienden, se mueven o se viven, ya no es necesario tenerlas en nuestro cuerpo. Inclusive el mismo cuerpo físico te va a ayudar a regularlo, ¿sí?
Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si tú te vas en bicicleta, estás muy enojada, muy enojado, y te vas a hacer bicicleta un rato, ¿no? O te vas al spinning, o te vas a correr, y empiezas a acordarte todo eso que vives, lo sacas, el cuerpo físico se va a cansar. Pero como vas a estar en el tercer paso que ahorita te voy a proponer, vas a estar en esta observación que te va a permitir darte cuenta cuál es el origen de esa emoción, cuál es el origen de ese enojo. Y en ese momento la emoción se atenúa, como que se regula. ¿Sí? Entonces tomemos en cuenta esto, no son buenas ni malas, no hay necesidad de eliminarlas, es más bien observarlas. Muy bien, ok, veo algunos comentarios, he reprimido mis emociones, pero con el paso del tiempo explotas. Efectivamente, las emociones terminan convirtiéndose en pequeños estallidos que el cuerpo luego resiente. Justamente porque no expresamos la tristeza, el enojo, el coraje. Gusto en saludarte, Adriana Beltrán Torres, un abrazote, qué bueno que les está gustando el tema, gracias. Gilbert Ferrer, un abrazo, Adrianita Guzmán, las reprimo cuando ya no puedo más, me enojo con otras personas, ok, creo que esta serie de pasos te va a ayudar mucho. Claudia Mendoza, Julieta, gracias por estar aquí. Yo lo intenté pero no me funcionó, pues hay que encontrar otro canal, Lore. Cuando una forma no nos funciona, es porque no es adecuada para nosotros. Hay que gestionar o encontrar otra forma de expresar esas emociones. Ahora, también es cierto que, mira, aquí me pone, no son reales, que no existen, son creadas por nuestra mente traición. No sé quién te dijo eso, pero eso es mentira, ¿eh? Está comprobado psicológicamente y científicamente que las emociones existen. Y las emociones, como te digo, puede ser un abanico de 5, 6 o 7. Las mismas se mueven en nuestro cuerpo porque tienen, fíjate, la emoción tiene una raíz etimológica, energy motion, o energía en movimiento. Entonces, todo el tiempo que la energía se está moviendo, estamos experimentando una emoción. ¿Sí? Lo que puede pasar es que la mente es muy traicionera, ahí sí te doy la razón, pueda matizar nuestras emociones con algunas expresiones muy específicas, que es cuando te digo, aparecen los sentimientos. Los sentimientos no es lo mismo que emoción. La emoción es neutral, es básica, es natural, existe en el cuerpo humano, y el sentimiento, digamos que es como que ya la interpretación de esa energía que ha pasado por el filtro de la percepción, el filtro de la mente, ¿sí? Normalmente nos enganchamos en los sentimientos, no en las emociones. ¿Sí? Pero normalmente también, bueno, se utiliza un poquito este tema de sinónimo, ¿no? Manejan sentimientos y emociones. No es lo mismo, pero en términos a veces como que teóricos conviene como ponerlas al parejo para que lo podamos entender, ¿sale? Entonces hay que encontrar maneras de poder sacar esa emoción. Y ahora, muchas de esas maneras, por ejemplo, es la meditación, porque la meditación nos permite ser como muy observadores de lo que está pasando dentro. Hay otros ejercicios, por ejemplo, el famoso tapping, estos golpecitos que le das a tu cuerpo dentro de un contexto terapéutico, que nos permite hacer una liberación emocional. El tapping o la terapia EFT es muy buena, sobre todo cuando tenemos emociones muy incrustadas, tenemos como sentimientos muy, muy, muy guardaditos. Y normalmente lo que se hacen es dar como toquecitos, por eso se llama tapping, porque le haces tap, 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 tap en ciertas partes de tu cuerpo. ¿Sí? Esto yo normalmente lo enseño también en el programa de 40 días que tengo ahí en la academia virtual. Eh, también lo he enseñado en algunas, por ejemplo, en algunas sesiones, cuando requiero, veo que la persona está como muy atorada, a veces hacemos ejercicios de tapping para que le ayuden como a liberar y a soltar eso que siente, ¿sí? Pero sí, normalmente las emociones se tienen que mover, se tienen que gestionar. Yo estoy saliendo del COVID, pero tuve miedo en su momento. Hoy siento que me dejó muchas lesiones de vida. Solo me está costando la recuperación de las secuelas. Bueno, recuerden que el tema de las secuelas siempre se puede atender. Es un virus nuevo, es un virus que desconocemos. Apenas tenemos un año de experiencia entendiendo cómo se mueve. Entonces, es cierto que cuando un virus entra en nuestro cuerpo, y esto es descodificación pura, cuando un virus entra en nuestro cuerpo requiere que nosotros actualicemos algo dentro de nosotros, algún síntoma, alguna experiencia, alguna emoción que no hemos gestionado. Normalmente entramos en resonancia con el virus y entonces el virus incorpora información para una aceleración de eso que hemos vivido. ¿Sí? Como les decía, normalmente como el COVID opera a nivel respiratorio, tiene que ver con asuntos de miedo. Miedos anclados, miedos ocultos, miedos muy profundos que están teñidos o vinculados con experiencias de tristeza muy oculta, ¿sí? Mi querido Mike, ¿tú le temes algo? Por supuesto. Como buen ser humano que soy, y cada vez creo que más humano, por supuesto que le temo a ciertas cosas. Fíjate fíjense,
yo por ejemplo no siento que le tenga miedo a la muerte. O sea, de verdad es que creo que trato de llevar una vida muy en paz o de no tener deudas con nadie. Pero, por ejemplo, le temo que algo le pase a mis seres queridos, ¿no? Temo a ciertas enfermedades de mis seres queridos. O sea, como que conmigo digo, sí, me enoja de repente. Luego cuando me enfermo, pues obviamente sí, sí implica un duelo personal. Pero, por ejemplo, me da miedo que un ser querido se enferme, ¿no? Eso me da mucho miedo. Me da mucho miedo, por ejemplo, no tener o llegar a un punto en que no tener cierta seguridad social y económica para mi vejez, por ejemplo. No le tengo miedo a la vejez, pero tengo miedo de cómo llegar, ¿no? Por eso es que me cuido, me cultivo, comparto y todo porque siento que es una forma como muy saludable de poder llegar a ese punto de mi vida y más que nada porque yo no tengo hijos y no los pienso tener, entonces tampoco es como que yo me esté confiando de que mis hijos me vayan a mantener, ¿no? Entonces, sí, sí hay cosas que obviamente como ser humano pues me preocupan, me dan miedo, ¿no? Creo que como todos, pues el temor a un accidente o el temor a que le pase a algún ser querido, em, pero digamos como que temores, digamos como muy tradicionales, o sea, como miedo a la muerte, no le tengo miedo a morir, miedo a quedarme sin dinero, no, porque me he descubierto que soy capaz de generar, he trabajado mucho en mis miedos, ¿no? Por ejemplo, yo de chavito, yo de chiquito, pues era cuatro ojos, tenía brackets y era bien gordito, ¿no? Entonces, yo en algún punto de la vida sí recuerdo haber recibido cierto bullying. No tanto como otros compañeros, debo reconocer, pero sí el hecho de ser como el gordito. Ah, y aparte chaparrito, yo era el chaparrito del salón. Entonces, chaparrito con lentes, con brackets y gordito. Entonces, pues sí era un tema como el matadito, el nerd. Y eso me ocasionaba como un tema de bullying, obviamente impactó en mi autoestima. Pero como es algo que he ido trabajando, ya no tengo miedo, por ejemplo, a ser visto en público. O un miedo a la humillación. Al contrario, creo que lo sé gestionar mejor, pero vamos, es algo que se trabaja, ¿no? Por ejemplo, aquí me comparten cuáles son las cinco emociones, Mike, y cómo gestionarlas. Perfecto. Muy buena pregunta. Las emociones, o al menos en el esquema que yo trabajo, se le conoce como MATEA. M-A-T-E-A. ¿Sí? MATEA. Que es miedo, afecto o amor, tristeza, enojo y la última es asco. Asco o repulsión. MATEA. ¿Sí? Estas emociones normalmente pues son las que nos alertan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? Y cómo gestionarlas, bueno, pues aquí ya les he compartido algunos tips, ¿sale? Ahorita leo todos los comentarios. Aquí miren, por ejemplo, amor o afecto, miedo, enojo, alegría, tristeza, que dicen todas amate, amate o matea. Sí, les digo que hay diferentes esquemas. Hay quienes aseguran que, por ejemplo, la sorpresa también es una emoción y sería una sexta emoción, ¿no? Y hay quienes tienen otros matices que dicen que hasta son siete emociones. Les digo, depende mucho de pues de la corriente terapéutica, porque esto normalmente viene en la línea de psicología. Entonces, bueno, retomando un poquito el tema, tenemos que primero comprender que las emociones son neutras. Dos, permitirnos sentir y legitimar lo que estamos viviendo. Tres, ejercitar el observador interno. Esto es muy cuántica, ¿eh? Pero esta parte me encanta. ¿Por qué? Porque ejercitar nuestro observador interno se refiere a esta capacidad de que podamos observarnos a nosotros mismos, pero como testigos, desde afuera, ¿sí? Empezar como a observarnos, a ver, respirar profundo, decir qué pasa si yo no estoy dentro de Mike, si yo estoy afuera de Mike, ¿no? Y me veo en ese momento enojado, me veo triste, me veo con el miedo, me veo con lo que sea que esté teniendo. En ese momento en el que yo empiezo a ejercitar mi observador interno, yo empiezo a darme cuenta cuál puede ser el origen de esa emoción. ¿Por qué me estoy enojando? ¿Por qué me estoy entristeciendo? ¿De qué le estoy teniendo miedo? Y esto nos permite darnos cuenta una premisa muy muy básica de todas las líneas espirituales. Tú no eres tu emoción. Tú estás sintiendo esa emoción. Estás viviendo la emoción, pero tú no eres esa emoción. ¿Sí? Esto es muy, por ejemplo, lo que se dice en un curso de milagros, ¿no? Esto también es mucho la línea del budismo, por ejemplo. Tú no eres eso que vives, tú eres un observador. Pero como todo el tiempo estás adentro de ti, normalmente no le pones conciencia a eso. Entonces al momento en que dices, a ver, voy a tratar de hacer el ejercicio de observarme si estuviera fuera de mí, ya estás activando esa capacidad de autoanálisis.
Normalmente en terapia eso es lo que hace el terapeuta, ¿no? La persona que hace el acompañamiento, normalmente es lo que hace, estás haciendo como de observador para que la otra persona se pueda dar cuenta de lo que está viviendo. Normalmente, pues sí es cierto, ¿no? Nos volvemos presas de lo que vivimos. Pero este ejercicio nos permite ya comenzarlas a canalizar porque solamente es prestarles la atención y darnos cuenta de que yo no soy eso que estoy sintiendo. Y además, pues dice Daniel Goleman, justamente de con quien me estoy basando para este café de conciencia, que la atención, el tan solo hecho de poner atención ya regula la emoción, ya está modulando, ya le está como modificando la temperatura a esa emoción que estamos sintiendo justamente para que nosotros podamos gestionarla mejor. ¿Sí? Fíjate, inclusive también dice Goleman que el éxito de una persona no depende del intelecto o de sus estudios académicos, sino de su inteligencia emocional, de la forma en cómo nos relacionamos con las demás personas. Y entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para observarnos y ponernos como en este papel y decir, ay, me voy a salir de mí y voy a observar mi emoción? Puedes preguntarte lo siguiente: ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo me siento? ¿En qué lugar de mi cuerpo se aloja esa emoción? Y tratar de ponerle un nombre exacto a lo que vives. Fíjate que a mí me ha pasado en consulta, a veces hay personas como muy mentales, ¿no? Muy conectadas al tema de la mente. Y cuando tú les dices, oye, ¿y cómo te sientes? O en un tema de terapia les preguntas, ¿y cómo te hace sentir? Me dicen, mal. ¿Pero qué es mal? ¿Sí? No es lo mismo decir me siento mal a decir me siento frustrado, me siento enojado, me siento irritado, me siento agobiado, me siento decepcionado, me siento iracundo, me siento melancólico, ¿sí? Todo este matiz de sentimientos ya nos definen un poquito lo que sentimos y es muy distinto a decir me siento mal. Por el contrario, personas que son sumamente emocionales y te lo describen perfecto. Te describen perfectamente, no, Mike, me siento súper culpable porque siento que tengo una carga en la espalda y un nudo en la garganta y el corazón me oprime. Porque, ¿sí? Entonces nos vamos dando cuenta que cuando empezamos a hacernos estas preguntas, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo me siento? Y ponerle el nombre exacto a esa emoción ya nos permite empezar a esculpir eso que estamos viviendo. Y esto también es un ejercicio, de hecho es una técnica que yo utilizo en terapia, que se conoce como esculpir el síntoma o esculpir la emoción. Es decir, si tú la estuvieras viendo y todo eso que te está desbordando, a ver, respira, ¿dónde la sientes? ¿Cómo la sientes? ¿De qué tamaño es? ¿Qué textura tiene? Si tuviera un peso, ¿qué tan pesado es? ¿Sí? Y a veces ahí es donde nos damos cuenta que el enojo se encuentra en la boca del estómago o a veces en la espalda, que se siente como piedras o se siente como un gran fuego, que es medianito, que es muy grande, que es chiquitito, ¿sí? Esto nos permite darnos cuenta justamente de qué dimensión es aquello que estamos viviendo. Y te digo, te comparto que bueno, esta es una técnica que yo suelo utilizar en mis sesiones, porque nos permite identificar ese estado emocional y hacer la descodificación adecuada, hacer justamente la descodificación que nos lleva al conflicto inicial o ese primer punto donde se origina la percepción negativa. ¿Mm? Por ello la terapia también es un momento como muy bueno para empezar a comprender y entender qué es lo que se siente, ¿sí? Y una vez que lo identificas, puedes preguntarte, ok, ¿es ira, es enojo o es frustración? ¿Es cansancio, es rechazo o es tristeza? Esto ya te da una línea como más precisa para conocerte. Eso, amigos, es el famoso autoconocimiento. Darte cuenta qué es lo que está pasando dentro de ti. Y cuanto más precisa sea la descripción que tú percibes de ese sentimiento, esa emoción, más fácilmente vas a comprender por qué lo sientes. Fíjense que hace poquito, tengo ya un mes que empecé otro diplomado, estoy estudiando psicoterapia humanista. Estoy ahorita con toda la parte de los autores de psicología y toda esa parte como teórica, ¿no? Pero obviamente nos piden que como parte de este proceso coherente tú también tomes terapia, ¿no? A lo largo de lo que dura el diplomado voy a estar tomando psicoterapia, ¿no? Y a mí me gusta. Entonces me dice la psicóloga, oye Mike, es que identificas que cada vez que te sientes así es una herida del abandono de tu papá. Y yo dije, sí es cierto, me siento igual que como cuando estaba con mi papá.
¿no? Porque mi papá pues fue emocionalmente distante de mí, estuvo físicamente presente, pero fue emocionalmente distante. Entonces como que mi percepción de chiquito fue de abandono. Entonces dije, sí, claro, estoy sintiendo enteramente lo mismo y me mandó tarea y cosas que pues ya hemos trabajado aquí y que ya he estado haciendo en la semana. ¿Qué es a lo que voy? Esto nos permite conocernos y darnos cuenta qué es lo que pasamos dentro de nosotros. Cuando nosotros aceptamos una emoción y dices, sí, claro, acepto que tengo miedo, sí, por supuesto, acepto que tengo enojo, claro que sí, me enojo y me doy cuenta, me da tristeza, me da ira y estoy consciente que estoy molesto, que estoy triste, que estoy deprimido, nos permite dejar de alimentar la emoción. ¿Por qué? Te voy a contar un cuento breve. Es una leyenda india de los dos lobos, seguramente la has escuchado. Dice, cuenta una leyenda india, concretamente la de los Cherokees, que un sabio anciano hablaba durante la noche de luna llena con sus nietos. Y alrededor de la hoguera de ese espacio, a ese anciano le gustaba mucho contarles historias a sus nietos que les ayudara a entender sus actos. Entonces, esa noche, sus nietos prestaban mucha atención. Se juntaron alrededor de la hoguera y el anciano, su abuelito, los miraba nervioso, un poquito como aturdido. Y los niños le preguntaron, oye abuelito, ¿qué te pasa? Y el abuelo les contestó, ¿saben, queridos nietos? Siento como si dos lobos se estuvieran peleando dentro de mí, se estuvieran peleando en mi corazón. Uno de esos lobos es violento, es lleno de rabia, es vengativo y es envidioso. Pero el otro lobo es bueno, es compasivo y es generoso y está lleno de amor. Y los niños, sus nietos, se quedaron así de atónitos, se quedaron en silencio. Y después de un momento le preguntaron, oye abuelito, ¿y quién va a ganar la pelea entre esos dos lobos? Y el abuelo les respondió, pues aquel que yo alimente más. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú empiezas a ser consciente de tu emoción, puedes elegir a cuál lobo alimentar. Si a tu lobo, que es bueno, compasivo, generoso, alegre, amable, tranquilo, observador y paciente, o al lobo que se está comiendo la emoción, ¿no? Entonces, bueno, el tan solo hecho de observarlo, permitirnos sentirlo, ya nos está informando algo. Es la importancia de conocernos y de informarnos de lo que estamos sintiendo, ¿no? En lugar a lo mejor de dejarte enfadar o arrastrar automáticamente por eso que sientes, puedes hacer este ejemplo de literalmente respirar, observarme como si estuviera afuera, preguntarme qué siento, cómo lo siento, en dónde lo siento, qué tamaño tiene, cómo está esa emoción, es pegajosa, es dura, es densa, y eso te va a ayudar a tomar conciencia de ti. Por eso les digo, la meditación es muy buena. Y al analizarlo podrás caer en la cuenta de que muchas de tus reacciones son en modo automático, son en modo reactivo. ¿Sí? Mucho de lo que hacemos nosotros es un modo de supervivencia, es reactivo. Entonces, cuando nos percatamos de ello, dejamos de ser víctima de las emociones. Más bien nos damos cuenta para qué están y las aprovechamos. ¿Sí? Y número 4, si primero nos dimos cuenta que las emociones son neutrales, 2, nos permitimos sentirlas, 3, ejercitamos nuestro observador interno, 4, entonces empezamos a observar el pensamiento, porque concatenado, aunado a una emoción va a estar un pensamiento. Es que tú siempre me haces esto, es que tú siempre lo otro, es que tú nunca esto, o yo siempre soy esto, yo siempre lo arruino, o yo nunca puedo hacer esto. Te vas a dar cuenta de que aunado a eso que sientes, ¡pum!, hay un cablecito, imagínate un cablecito que se conecta al plano de tu cerebro, al plano de tus emociones, de tus pensamientos, perdón. Y ahí es donde te vas a dar cuenta justamente la creencia, el mandato o ese pensamiento que te ha llevado a crear la realidad de esa manera. Recordemos que nuestros pensamientos no son la realidad, sino más bien un filtro de realidad. Nosotros, en función de los pensamientos, percibimos. No es lo mismo una persona que esté haciéndole así un costal y, por ejemplo, un niño que diga, está haciendo un deporte, está golpeándole al costal, y otro niño diciendo, ay, mi papá está enojado. No es lo mismo, es la percepción de cómo nosotros estamos recibiendo la realidad. Y esto, lamentablemente, es lo que nos lleva a cometer muchos errores con nuestros seres queridos, con nuestra familia o inclusive con nosotros mismos. Entonces, tomemos en cuenta que
O podemos pensar que es un problema, eso que vivimos, o podemos pensar que es una oportunidad para mejorarme, para crecer, para tomar conciencia, para despertar, como el café de conciencia, ¿no? El café es para despertar. Entonces, puede ser también, creo yo, un buen momento para cuestionar nuestras creencias, cuestionar esa percepción que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Y ahí te va una frase mía: las creencias tienen caducidad. Las creencias en realidad tienen caducidad, no siempre son válidas. Las creencias cambian de acuerdo al tiempo y al contexto con el cual tú vives, ¿sí? ¿Esto qué nos lleva? Pues bueno, a entender que no hay verdades absolutas, que estemos plenamente despiertos, que cuando nos falle algo, nos demos cuenta que nos volvemos presa a través de esas emociones. Podemos hacer este ejercicio, este caminito, y si sientes que te desborda o no lo puedes controlar, pues siempre podrás acercarte a cualquier terapeuta o especialista que te ayude a gestionar esa emoción. Por ejemplo, últimamente las personas que me han llegado a terapia han sido justamente personas que no han logrado gestionarse en un momento de conflicto. No me han llegado de enfermedad, de descodificación o de temas de tarot, no, sino más bien de: Mike, ayúdame a entender lo que estoy sintiendo. Y por supuesto hacemos el acompañamiento, les digo, en algunos casos hacemos tapping, hacemos como estos ejercicios para liberar la emoción, pero justamente de eso se trata, que te permitas acompañar. Y recuerden que es muy sano saber pedir la ayuda. Es muy sano pedir la ayuda, ¿sí? Por lo tanto, deseo cerrar nuestro café de conciencia con esta frase: intenta escuchar el sonido de tu corazón bajando el volumen a tus pensamientos. Te lo repito, intenta escuchar el sonido de tu corazón bajando el volumen de tus pensamientos. Y con esto, amigos, pues cerramos el tema del día de hoy. ¿Qué les pareció? Cuéntenme, ¿les ha gustado? Si te sirvió esta información, si está siendo de utilidad para ti, no dejes de darle like a este video, de regalarme corazoncitos, de donar estrellitas si así lo deseas. Y si lo estás viendo en YouTube, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y pegarle un pulgar arriba, porque ya llegamos, quiero compartirles, a los primeros 1000 seguidores en YouTube. Que esto me da mucha alegría compartirlo, amigos, porque YouTube es una comunidad que todavía está muy chiquita, a diferencia de Facebook, que es donde más familias somos. Y ciertamente, aunque hoy en día hablar de 1000 seguidores pueda sonar como discreto, un número discreto, la realidad es de que este tipo de temas de desarrollo personal, crecimiento, espiritualidad, conciencia, no necesariamente despegan tan rápido. Entonces es un logro el que podamos tener, que de verdad para mí es un logro, que ya seamos 1000 en YouTube y sobre todo 1000 orgánicos. 1000 seguidores orgánicos, gente que no, o sea, que no ha sido pagada para que me siga, ¿no? Entonces la verdad es que está padrísimo, porque pues esto implica que vamos siendo más personas que nos interesan este tipo de temas, ¿no? O que les gusta la forma en que yo les comparto. Entonces, si no te has suscrito al canal de YouTube, yo te invito a que por favor corras a YouTube, le pongas like al video que encuentres primero, te suscribas y actives las notificaciones, porque la intención obviamente pues es crecer más el canal de YouTube, ¿sale? De hecho voy a lanzar una promoción, yo espero que la siguiente semana o la siguiente vamos a hacer un festejo justamente por los primeros 1000 seguidores de YouTube, los primeros 1000 de muchos en YouTube. Entonces yo te invito a que te suscribas, porque la promoción va a ser allá en YouTube, va a ser allá a través de YouTube, ¿sale? Voy leyéndolos, amigos, y mientras también les voy compartiendo que el día de mañana ya reanudamos el último periodo del año de meditación del grupo de meditación de los miércoles a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Estaremos meditando una horita por las tardes de los miércoles. Quienes gusten formar parte del grupo, pues bueno, mañana ya se pueden incorporar. Son clases que no llevan continuidad, es decir, tú puedes tomarla cuando tú quieras, o bien pues puedes tomar el paquete de las 10 clases y así ya aseguras tu lugar. www.mikearian.com es donde te puedes inscribir para tomar tus clases de meditación, que comienzan mañana, el último grupo del año. Empezamos mañana y terminamos en noviembre. Te comparto también que ya puedes registrarte para tomar tu sesión personal, tu sesión integrativa de sanación, que ya es una forma como mucho más integral, una forma más completa, pues, de lo que fuera en su momento la pura angeloterapia, la constelación o el tarot terapéutico. Estoy utilizando todas mis herramientas dependiendo del caso a sanar. Entonces, por eso es que ya no lo vas a encontrar segmentado, pero
tú puedes decir, Mike, yo específicamente quiero una sesión de ángeles. Ahí en el momento de reservar puedes anotarlo en el cuadrito de observaciones. Pero, pues bueno, yo te comparto esto porque también es una evolución en el trabajo y también más fácil para ti reservar tu sesión. Te comparto también, ya para leer los comentarios, que vamos a tener el próximo 26 de septiembre nuevamente el curso Sana tu Árbol Familiar, ese curso que di en febrero, el curso del árbol familiar, que va a estar padrísimo. Es un curso que se ha completado mucho, que ha evolucionado también con el paso del tiempo, y es un curso de un día. Todo el domingo 26 de septiembre estamos trabajando en el árbol familiar, cómo encontrar lealtades, cortar con esas implicaciones familiares, entender cómo funcionan los órdenes del amor, cómo identificar a los dobles del árbol, profesiones y nombres de reparación del árbol familiar, todos los instantes sagrados, el círculo de las 4 fechas de nacimiento. O sea, te voy a compartir todo el conocimiento que me ha servido a mí, que me ha acompañado en los temas de sanación. Entonces es un taller, es un curso, perdón, muy terapéutico, pero también es formativo. Si tú eres reikista, Theta Healing, trabajas otras líneas, también te puede servir muchísimo, ¿sale? Entonces nos vemos el 26 de septiembre, domingo, para el curso Sana tu Árbol Familiar, y voy dando lugar a los mensajes. Gracias a Mirta Isabel, gracias también a Claudia Mendoza, Mario Olvera por entrar. Gracias, muchas bendiciones. Hola, ¿cómo estás, Mari? Muy bien por esos primeros 1000 seguidores. Pues esto es gracias a ustedes. Esto es gracias a ustedes, de verdad, por su confianza, porque también me siguen en las otras redes. Esto es más que nada para ustedes, por eso es que voy a regalar sesiones, ¿sale? Pero el sorteo es allá. ¿Sale? Adrianita, gracias. Me encantó lo del observador interno. Sí, pues es buenísimo ese tip. Qué bueno que te gustó, mi querida Ale. Mil felicidades. Ay, mi querida Super Ivette, muchas gracias por tus palabras. Marí, gracias. Muy interesante tema, Lupis Fuego. Qué bueno que les gustó. Por favor, anoten a las personas que pueda serles de utilidad o que sientan que esta información sea de valor. Para todos aquellos que consideren que pueda ayudarles, o para ti. Ahí lo puedes guardar también en tu Facebook. Mil gracias, compré el libro de Daniel Goleman. Sí, se llama Inteligencia Emocional. Les va a encantar ese libro, es muy muy bueno. Muchas gracias, veo que bueno, les ha gustado mucho el tema. Súper, me encanta que estos contenidos que de verdad preparo con mucho cariño, pues les estén llegando a todos ustedes y que estén siendo de utilidad. Ya lo saben, amigos, www.mikearian.com, ahí está toda la información para los talleres, actividades y eventos que vienen más adelante. Tenemos el domingo 26 de septiembre, Sana tu Árbol Familiar. Está a un precio promocional antes del 16 de septiembre para que se inscriban al taller. Es un precio súper económico para que no les gane la prisa y después digan, no lo obtuve en precio promocional. Y les recuerdo que el día de mañana comenzamos otra vez a meditar con el grupo de los miércoles. Les mando un fuerte abrazo, amigos. Muchas gracias. Gracias también por esos primeros 1000 en YouTube. Nos vemos por allá también. Allá se va a hacer la dinámica. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes de Café de Conciencia. Cuídense mucho. Un abrazote para todos.